el tema genético. Continuamos con la doctora Isabel Cristina Sarmiento. La doctora Sarmiento es médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander, pediatra de la Universidad Industrial de Santander, oncohematóloga pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, epidemióloga clínica de la Universidad del Rosario, y en este momento, después de más de 15 años de trabajar en la clínica de la Misericordia, es la líder del servicio de oncología y hematología pediátrica de la clínica del Country, docente de la Universidad Nacional. Doctora Sarmiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en recuperación de una infección viral respiratoria alta a la que estamos expuestos, creo que por el hecho de ser pediatras más frecuente. Espero poder hablar 15-20 minutos corridos sin interrumpir por la voz. Muchas gracias por haberme invitado hace un año largo a iniciar este proyecto de hacer el servicio de oncohematología pediátrica. Este es un servicio que requiere de un trabajo en equipo muy grande, requiere de la madurez de los centros y requiere de mucha generosidad. Y en la clínica del Country, el servicio de oncohematología pediátrica ha encontrado todas estas ayudas. En relación a la epidemiología del cáncer infantil, el cáncer más frecuente es la leucemia aguda, un 28% corresponde a leucemia aguda y la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. El segundo tumor más frecuente son los tumores del sistema nervioso central, 26%. Siguen los linfomas, linfoma de Hodgkin más no Hodgkin, 8%. Y de ahí disminuyen en frecuencia neuroblastoma, tumores renales, tumores óseos y tumores de tejidos blandos. El cáncer en los niños es una enfermedad rara, si la contabilizamos por cifras, representa el 2% del cáncer de la población general. En Colombia se diagnostican aproximadamente 2.200 casos nuevos cada año, de los cuales 800 aproximadamente son leucemias agudas. En los Estados Unidos, leucemias agudas son más o menos 3.000 en el año. La relación hombre-mujer, niño-niña, es la misma, no hay diferencias estadísticamente significativas en los menores de 12 años. En la población adolescente ya se dividen un poco, hay más tumores germinales en los hombres, pero en los niños pequeños, que es donde los vemos más, es igual la distribución en niños y niñas. La edad más frecuente, la edad promedio, y pasa también en la clínica, en la epidemiología, es entre 8 a 9 años. En la fisiopatología de la leucemia, digamos, ya lo han dicho los otros expositores, en oncología pediátrica pasa algo muy parecido, y es que los niños nacen con algunas células que los predisponen a leucemia. En esta gráfica las ven en rojo. Las alteraciones preleucémicas, las más frecuentes son alteraciones en el gen rearreglo TEL AML1, que es la translocación 1221, y estas células tienen hiperdiploidía, más de 50 cromosomas. En la vida estamos expuestos a muchas cosas, una de ellas es las infecciones, y hay algunas infecciones que hacen que las funciones de los linfocitos T se vean deprimidas, y como decía Andrés, ese sistema vigilante queda débil. Allí ocurre una tormenta de citoquinas, supresión de la hematopoiesis efectiva, y esta célula que tiene la capacidad de generar leucemia queda descubierta. Se hace una selección y ella crece y tiene acá una segunda fusión, la mayoría de las veces en leucemia, con el gen FLT3, que es el más frecuente en leucemia linfoide aguda, para finalmente tener la población tumoral. La segunda parte de la conferencia en relación al diagnóstico. En leucemia linfoide aguda han habido grandes avances en los últimos años. La leucemia linfoide aguda, el diagnóstico, el estándar de oro era morfológico. Aquí vemos las características de los blastos leucémicos con hematoxilina y eosina. Después viene, con la ayuda de citometría de flujo, el inmunofenotipo y el índice del DNA, que son de gran utilidad. Es diferente a una leucemia de linaje B a una leucemia de linaje T.
Posteriormente viene la ayuda de la citogenética, los estudios de biología molecular y la enfermedad mínima residual. Está el panel A, como les decía anteriormente, es un mielograma. El panel B, citometría de flujo. D y E, ya las ayudas que hay de biología molecular. Actualmente en leucemia linfoide aguda, en el país y también en la clínica, hacemos diagnósticos de leucemia con todo lo que se necesita. La oportunidad de un niño con cáncer se tiene que hacer muy bien desde el primer momento. Una adecuada estadificación asegura una adecuada asignación de riesgo y asignación de tratamiento, y la sobrevida de los niños con cáncer, específicamente leucemia, es bastante buena. En relación a las alteraciones citogenéticas y la importancia que tienen, ahora en azul vemos las más frecuentes, 22%, la translocación 12-21, y las hiperdiploidías, más de 50 cromosomas. Estas características le confieren a la leucemia un buen pronóstico. El tratamiento es menos intensivo y la mayoría de ellos no requieren terapia de consolidación con trasplante. Otras alteraciones citogenéticas que se han visto, los rearreglos en el gen MLL, estas sí son alteraciones que les confieren un riesgo importante a los niños, son leucemias de mal pronóstico, algunas de ellas requieren trasplante en primera remisión completa. La alteración 1.19, TCFR-BPX1, 4%, no es tan frecuente, pero es importante conocerla porque estos niños tienen alta probabilidad de hacer recaídas en el sistema nervioso central. La leucemia es una enfermedad sistémica y tiene dos sitios que son santuario si logran llegar allí, que son el sistema nervioso central y los testículos. Entonces, conocer cuáles son las leucemias que tienen este tipo de riesgo es muy importante porque hay que entrar al sitio santuario y no se hace normalmente con quimioterapia sistémica, sino con radioterapia. Otra alteración que vemos en leucemia, que también son de mal pronóstico, cariotipos hipodiploides con menos de 44 cromosomas, y con BCR-ABL pues ocurrió una situación en la historia moderna de la medicina, y es que desde que existen los inhibidores de tirosina quinasa, ya estos niños no son clasificados de alto riesgo desde el inicio ni necesitan trasplante en primera remisión. Con imatinib, dasatinib o el inhibidor de tirosina quinasa que le corresponde a esta leucemia tienen una muy buena respuesta. Y está ocurriendo algo muy interesante en leucemia en los últimos años, y es el cromosoma Philadelphia-like. Ya no solamente la translocación 922 que conocimos, sino las translocaciones en CRLF2. En Colombia hay activo un proyecto de Colciencias con la Universidad Nacional, en el cual estamos participando, en donde queremos ver cómo es el comportamiento de estos niños Philadelphia-like. Como lo decía Andrés, muchas de estas variantes genéticas no son tan frecuentes, pero desconocerlas definitivamente sí cambia el pronóstico de los niños porque el tratamiento es más intensivo. En relación al tratamiento, el pilar fundamental en leucemia linfoide aguda, aquí en este punto donde ustedes ven en el eje de las X10 a la 12, es cuando la leucemia se deja ver. Ya ha pasado todo esto, todo ese crecimiento ya ha pasado. Antes no se puede detectar, pues médulas óseas por aspirado no se les hace a los niños de rutina. Y en el hemograma muchas veces no tenemos blastos en la periferia, sino visitopenia o pancitopenia. En este momento, con 10 a la 12, es cuando la leucemia se deja ver en la médula ósea. Y esta primera parte del tratamiento, que se llama inducción, lo que busca es bajar la carga tumoral hasta al menos 10 por 10 a la 2. Si esto se logra al final de la inducción, las siguientes fases, consolidación, reinducción y mantenimiento, lo que hacen es tenerla acallada, y es un blasto que con el tiempo se puede curar. Pasa muchas veces que si se inicia tratamiento acá y hay traslados o demoras injustificadas en el tratamiento de los niños, la leucemia no la vemos nosotros, no es detectable, pero queda como una enfermedad mínima e inaceptable. Esos niños son los que van a recaer tardíamente, inevitablemente. Y el que después de la inducción no logra hacer remisión, pues son las recaídas tardías. Por fortuna, en leucemia linfoide aguda
el 90% de los niños logran hacer remisión al final de la inducción. En los niños que tenemos en tratamiento en la clínica, el 100% han logrado hacer remisión al final de la inducción, y eso ya es empezar con un factor de muy buen pronóstico. Avances en el tratamiento de leucemia linfoide aguda. La mayoría de los medicamentos que utilizamos todavía han sido desarrollados en los 60s y en los 70s. Lo que ha cambiado en leucemia linfoide aguda son las dosis y los esquemas de administración. La duración de los tratamientos en los niños con leucemia linfoide aguda es de 2 años, y como les decía en la diapositiva anterior, tienen las fases de inducción, consolidación, reinducción y mantenimiento. También ha mejorado, conocemos ya las características biológicas de las células, lo que les decía, la translocación 922, realmente el tratamiento es diferente y se ayuda a los niños diferente. Este concepto de las respuestas al tratamiento, conociendo la enfermedad mínima residual, es fundamental en leucemia. No tener una buena enfermedad mínima residual y seguir con quimioterapia, lo que se logra es que el blasto haga resistencia y el niño recaiga en el tiempo. Farmacogenética ha tenido también grandes avances en Colombia. La Universidad Nacional dirige una tesis de grado en donde caracterizamos a la población de niños con leucemia, qué tanta translocación tenían en UT15 y TMPT, que son 2 enzimas fundamentales para metabolizar los antimetabolitos de la quimioterapia del mantenimiento. Si desde el día 0 del diagnóstico yo sé que el niño es sensible a algunos medicamentos, lo trato diferente, y si la leucemia no va a responder a esos medicamentos, tal vez no debería utilizarlos. Y en el mantenimiento largo, que son los últimos 12 meses de tratamiento oral, es donde más hay que estar de cerca con los pacientes, porque es donde los pueden dejar de tomar, ya están solitos en la casa con los papás. Y tener esta información de ese año es muy importante, porque los que no son tan sensibles hay que verlos más seguido. La quimioterapia intratecal es un procedimiento sencillo que revolucionó la leucemia linfoide aguda, y la revolucionó porque se disminuyó la cantidad de niños que eran llevados a radioterapia con las secuelas de estos tratamientos. Esa es la experiencia de un centro oncológico en los Estados Unidos, pero digamos que es la experiencia que tienen casi todos los centros que tratan cáncer en niños. Entonces aquí se recogen los estudios de la terapia total, que empezaron en el estudio 1, actualmente ya van en el Total Therapy 17, y ustedes se dan cuenta cómo en la década de los 60 la sobrevida de un niño con leucemia linfoide aguda era de 10%. De los 60 a los 70 subió la sobrevida a un 48%, solamente adicionando radioterapia a los tratamientos. De 79 al 83 a 74%, cambiando la radioterapia por quimioterapias intratecales. Y de ahí para arriba han pasado ya pues todos los otros estudios, y actualmente la leucemia linfoide aguda en países desarrollados tiene una sobrevida del 95% para el riesgo estándar, para el riesgo alto entre 65 y 70%. Son sobrevidas que se replican en centros oncológicos colombianos. Digamos, en la clínica somos una unidad nueva, todavía para hablar de sobrevida necesitamos unos años más, pero los niños que llevamos hasta el momento tratados han tenido una buena respuesta. Los factores de riesgo clásicos en leucemia linfoide aguda: uno es la edad, mayores de 2 años y menores de 10 años tienen mejor probabilidad de curarse. La cantidad de leucocitos en el momento del diagnóstico, menos de 20.000, es un factor de riesgo bueno. Que tengan buena respuesta a esteroide el día 8 es uno de los factores de riesgo más importantes. Que sean cariotipos hiperdiploides, translocación 12-21. Los niños hispanos que viven en los Estados Unidos, el género hombre y el fenotipo T, tienen pronóstico un poco menos favorable que las características anteriores. Es por esto que en leucemia linfoide aguda, una terapia basada en el riesgo y un excelente cuidado de soporte es lo que ha permitido que hoy en día tengamos las sobrevidas que tenemos. Y siempre acondicionar el tratamiento a su respuesta, a la respuesta que esté dando al mismo con las mediciones de la enfermedad mínima residual.
Estas son gráficas de poblaciones colombianas, esta es para mostrarles la importancia de la enfermedad mínima residual. Un niño que en el día 46 del tratamiento tiene enfermedad mínima residual menor a 0.01, la probabilidad de sobrevida es del 95%. Si la enfermedad mínima residual está entre 0.1 y 0.9, la probabilidad es del 70%. Y si al final de la inducción tiene una enfermedad mínima residual mayor a 1%, la probabilidad de que ese niño sobreviva es del 25%. En leucemia han habido avances más allá de esto, pero casi siempre en la leucemia cuando está en la recaída, porque en primera línea los niños con leucemia tienen buenas probabilidades de salir adelante. En leucemia recaída es donde se han hecho estudios un poco más a fondo de en qué otras líneas de señalización celular podemos interferir. Pues los inhibidores de tirosina quinasa ya no están en recaída, ya desde primera línea se prescriben. Los inhibidores de AKT, de mTOR, del compactador del proteosoma están en ensayos clínicos con muy buenos resultados hasta el momento. Los inhibidores de acetilasa histona, sobre todo en leucemia mieloide aguda, han tenido excelentes resultados hasta la fecha en ensayos clínicos. Y otras vías que también se han estudiado en leucemia linfoide aguda es manipular la propia célula del paciente, tanto las células NK como las células T, que es lo que actualmente tanto escuchamos de la terapia CAR-T-cell. Se modifica el linfocito T del paciente, se le transfecta la alteración que tenga que buscar y sería una terapia más dirigida al blanco. Son terapias que tienen gran morbilidad, mucha morbilidad, y los resultados todavía están por definir, todavía no forman parte de la primera línea de tratamiento en leucemia en ninguna parte. Y también tenemos algunos anticuerpos dirigidos, sobre todo anti-CD22, anti-CD19, anticuerpos monoclonales rituximab en algunos casos, anticuerpos biespecíficos, el blinatumomab para disminuir la enfermedad mínima residual, también es un medicamento muy útil. Tenemos la situación en oncología pediátrica que estoy segura que debe mejorar, que para que un medicamento en oncología pediátrica tenga un registro sanitario aprobatorio nos demoramos mucho más tiempo, porque por lo general los registros sanitarios piden número de pacientes. Y pues si el cáncer en pediatría es poco frecuente, tener a un niño recaído de leucemia es todavía menos frecuente. Pero en el Ministerio de Salud, la Asociación de Oncología Pediátrica es escuchada. Esperamos que sobre todo esta molécula la puedan tener en las unidades de trasplante más rápido de lo que esperamos. En relación a los resultados, estos son resultados de poblaciones colombianas, riesgo estándar con el 100% de sobrevida, riesgo intermedio 85%, riesgo alto 62%. Estas terapias son intensivas, los niños necesitan hospitalizaciones prolongadas, sobre todo el primer año, y por eso necesitan centros que tengan la capacidad de resolver en tiempo real las necesidades de los niños. En el primer mes, el 93% de los niños requieren transfusiones y hasta un 9% hacen eventos trombóticos. En el segundo mes, 97% de los niños requieren transfusiones, 32% han hecho infecciones grado 3-4, 15% han necesitado ingresar a la unidad de cuidado intensivo, 3% hacen mucositis grado 3-4. Entonces necesita un equipo grande que los soporte. Esto ocurre más o menos en el quinto mes en los niños de alto riesgo, que son los bloques de quimioterapia, terapia transfusional 96%, alergias a las paraginas 53%, han recibido ya en este momento una dosis muy alta. En Colombia tenemos disponible la asparagina pegilada y la erwinasa, que son las que siguen cuando los niños hacen alergias. No tener la asparagina dentro de los medicamentos es una situación que no es buena, porque es esencial en el tratamiento de los niños con leucemia. El 50% de los niños a este momento han tenido al menos 2 ingresos a la unidad de cuidado intensivo, el 77% han hecho infecciones grado 4, 19% mucositis. Es por esto que estos niños tienen un trabajo multidisciplinario muy grande. Y esto se replica en todos los centros de oncología pediátrica. Los efectos adversos del tratamiento: a corto plazo, náuseas, vómito, alopecia, infecciones, terapia transfusional, reversibles todos.
A largo plazo, dependiendo del tratamiento que hayan recibido, cuando tienen radioterapia craneal, neoplasias secundarias, accidentes cerebrovasculares, déficit neurocognitivo, cataratas, enfermedades dentales del crecimiento, hipotiroidismo, si han recibido antraciclinas, enfermedades cardíacas, pero todas les permiten tener calidad de vida. La cohorte de los sobrevivientes, la más larga, estudiada y seria, que es la norteamericana, los sobrevivientes de leucemia linfoide aguda ya están 45, 50 años con calidades de vida aceptables. Aquí ocurren dos cosas muy particulares, y es que en estas estamos muy atentos de soportar este efecto adverso a corto plazo, pero el de largo plazo es el que se está dejando un poco olvidado. Por eso el seguimiento de los sobrevivientes de cáncer infantil es fundamental. Si uno no tiene en mente todas estas cosas que tiene que vigilar y de pronto promover a que no ocurran, pues la calidad de vida se les afecta. Las conclusiones más importantes entonces de esta conferencia es que el éxito en el tratamiento de la leucemia aguda es que la sospecha de cáncer sea oportuna, que el diagnóstico sea completo, así se puede hacer una asignación de riesgo correcta y se oferta la estrategia de tratamiento adecuada, que la atención de las complicaciones sea inmediata, especialmente de neutropenia febril, requerimientos transfusionales. El soporte de estos niños es integral, pediatría, enfermería, infectología, imágenes diagnósticas, abordaje psicosocial, anestesiología, unidad de cuidado intensivo pediátrico, cirugía, químico, farmacéuticas, manejo del dolor, cuidado paliativo, área administrativa y soporte del sobreviviente, que es el siguiente proyecto que queremos entregar. Cada uno de ellos es muy importante en el tratamiento. Y para finalizar, muchas gracias por la invitación y el nombre de los niños y de las familias que creyeron en este proyecto. Algunos de ellos todavía en tratamiento, algunos de ellos en segunda, ¿me ayudas con la última diapositiva, por favor? En segunda o tercera línea de tratamiento, algunos de ellos ya no están, pero con todos unas maravillosas y únicas experiencias de vida. Gracias.